John Stuart Mill nace el año 1806 y muere el año 1873. Ocupa, por lo tanto, lo que podríamos llamar casi la totalidad del siglo XIX. Es inglés y como tal forma parte de la primera potencia capitalista, tanto industrial como colonial. Stuart Mill forma parte hay que incluirlo dentro de lo que sería la tradición de la filosofía británica, por una parte empirista y por otra parte ilustrada. Tenemos como antecedentes a Locke y tenemos como antecedentes a Hume, pero también muy influido por una corriente nueva que ha aparecido en el siglo XIX, que es el positivismo de Comte. Mill nace en una familia que podríamos considerar la burguesía media ilustrada inglesa, que reivindica mucho el capital simbólico, es decir, su poder cultural frente, digamos, a lo que sería el poder hereditario de la nobleza o el poder económico de las grandes fortunas. Su padre está dentro del círculo de un gran filósofo, al que se considera fundador del utilitarismo, que es Jeremy Bentham. Su padre, decía, le da una educación personalizada. Mill es un niño precoz, superdotado, podríamos casi decir, aprende el latín, el griego muy pequeño, lee directamente a los clásicos. Su adolescencia entra en una cierta crisis porque considera que se ha dedicado demasiado al trabajo intelectual y ha olvidado la parte emocional. Pero justamente, digamos, por su cultura y sus hábitos librescos, busca salir, digamos, de esta contradicción leyendo mucha poesía. Parece ser que ya joven es el contacto con Harriet Taylor, una mujer que será para él fundamental, casada, mayor que él, aunque siempre dijeron que durante muchos años su relación fue puramente amistosa, pero el caso es que cuando muere el marido de Harriet Taylor, John Stuart Mill se casará con ella. John Stuart Mill es importante en la historia de la lógica porque escribe un libro que será fundamental sobre lógica inductiva. Es decir, cómo se pueden razonar a partir de la experiencia, a partir de los casos particulares, que Mill planteará siempre en términos de conclusiones probables. Es decir, Mill defenderá el método inductivo, es decir, cómo a partir de generalizaciones llegamos a conclusiones, pero, insisto, siempre marcando este carácter probabilístico y no definitivo de las conclusiones. Por otra parte, Mill será un importante teórico de la economía del siglo XIX, junto con Ricardo, con Adam Smith. Al mismo tiempo, Mill intervendrá en la política de su país y formará parte del Partido Liberal, de lo que podríamos decir el ala más progresista del Partido Liberal. Voy a referirme ahora a un aspecto que sería el aspecto político de Mill, que él formula en términos más explícitos en su ensayo sobre el gobierno representativo, pero sobre todo me interesa el que será un texto que yo creo que es fundamental y hoy lo sigue siendo, que es su escrito sobre la libertad. En otra charla me dedicaré a su teoría moral, que es lo que conocemos como utilitarismo, tema que por lo tanto no trataré ahora. Empezaré por el ensayo del gobierno representativo, porque simplemente me interesa señalar algunas cuestiones que me parecen de interés. Mill continúa con la tradición de Locke de defender un poder parlamentario elegido por los ciudadanos, por tanto un defensor de lo que sería la democracia representativa, la democracia indirecta. Mill, digamos, será mucho más progresista que Locke, primero porque Mill será un defensor
cosa absolutamente inaudita y que él no solo defenderá a nivel teórico, sino a nivel práctico cuando es parlamentario, del sufragio femenino, influido evidentemente por su mujer, Harriet Taylor, muy implicada en los movimientos feministas. Pero Harriet Taylor también mantenía contactos con el movimiento cartista, representación política, aunque no institucional, de lo que sería el movimiento obrero. Aquí Mill mantiene una cierta ambigüedad, es decir, aunque está en contra de la defensa que hacía Locke, que prácticamente consideraba que debían votar únicamente los propietarios, sí que, aunque Mill admitirá, por ejemplo, pues el voto secreto, que es justamente lo que defienden los cartistas, para que el obrero no ponga de manifiesto su voto y pueda ser despedido por el empresario. Mill también defenderá algunos derechos laborales. Mill evidentemente tiene las limitaciones de su clase y de su época, y por lo tanto considera que la democracia solo es justificable, solo tiene sentido en países maduros como Gran Bretaña. En las colonias como la India, pues Mill defenderá un gobierno despótico, aunque considera que este gobierno despótico tiene que defender también los intereses de la población de la colonia, y Mill, por ejemplo, se muestra claramente contrario, cosa que no harán todos los filósofos de la época, contra la esclavitud. De todas maneras, como decía antes, el planteamiento de Mill no es la defensa de un sufragio, digamos, universal, porque mantiene ciertos criterios elitistas. Los analfabetos no pueden votar, incluso los que pueden votar debería haber un voto como cualitativo, en el sentido que debería valer más el voto de las personas que tienen más formación. Al mismo tiempo hay una idea que sostendrá Mill, que es la idea de la deuda social, es decir, el que vive en sociedad está obligado a cumplir las leyes, está obligado a seguir unos criterios morales, y además está obligado a aportar un trabajo. Por lo tanto, Mill ya anticiparía una crítica a lo que sería la teoría de la renta básica, que sería que el Estado ha de proporcionar a cualquier ciudadano, simplemente por ser ciudadano, unos ingresos para poder vivir. En este sentido, Mill consideraría que a cambio de esta renta se ha de dar un trabajo. Respecto a la cuestión de este gobierno representativo, señalo simplemente también algunas cuestiones. Si el Parlamento es elegido y se presentan, y puede presentarse cualquier ciudadano, el gobierno que defiende Mill, en cambio, es un gobierno de expertos. Un gobierno de expertos que debe estar controlado de todas maneras por este Parlamento. Defiende también la libertad de voto, es decir, no hay que supeditar el voto a lo que dice el partido. En este sentido, considera que es más importante la lealtad a los electores que no la lealtad al propio partido. Y Mill también estará muy en contra, digamos, de los peligros burocráticos de los profesionales de la política, ¿no? Entonces, en este sentido, Mill pues defenderá mucho lo que sería la rotación política, ¿no? Ahora bien, el texto que quiero referirme, porque es un texto que me parece fundamental, y no solo fundamental, digamos, a nivel político, también, sino por las consecuencias que tendrá a nivel de teoría moral. Es un texto que se llama Sobre la libertad. Este texto Mill lo va escribiendo y reescribiendo durante muchos años, y siempre en diálogo con Harriet. Podemos decir que el motivo de este libro es la reflexión que le provoca a Mill la lectura de La democracia en América, escrita por un liberal conservador que es Alexis de Tocqueville. Tocqueville viaja a América, es decir, a Estados Unidos, escribe este libro con todas sus impresiones, y en este libro constata que realmente sí que en América hay una igualdad política, pero lo que peligra es la libertad individual, porque domina lo que él llama la tiranía de la mayoría. Es decir, que la presión
de la mayoría es tan grande que llega a coartar, digamos, la libertad individual. Esto le provoca una reflexión a Mill que yo creo que elabora en todo este libro, que yo creo que es definitiva. Definitiva quiere decir que continúa siendo vigente porque no se ha escrito nada mejor. Lo que planteará básicamente Mill en este libro será la diferencia entre lo que es público y lo que es privado. Es decir, lo público es lo que se debe gestionar democráticamente. Y gestionar democráticamente quiere decir seguir lo que dice la mayoría. Pero, y esto es importante, lo privado es el ámbito de la libertad individual que debe concretarse en una serie de derechos, y estos derechos no son, por decirlo así, cuestionables desde un sistema democrático. En este sentido, Mill planteará claramente que la democracia moderna es una democracia mediatizada por un Estado de Derecho, y que este Estado de Derecho ha de garantizar los derechos individuales, y aquí también Mill pensaba en los derechos de las minorías, sobre todo referido a los derechos de las minorías religiosas. Es decir, hay unos derechos que se formulan, que el Estado debe defender y que no son susceptibles de cuestionar, ni tan solo por una amplia mayoría. ¿Cómo diferenciamos lo que es privado de lo que es público? Yo creo que una de las grandes también aportaciones de Mill es que la diferencia no es en espacios físicos, sino que es en espacios simbólicos. Es decir, no se trata de que lo privado es lo que cada uno hace en su casa y lo público lo que se hace en los espacios donde están los otros, sino que lo privado es lo que uno hace sin atentar contra los derechos de los otros, y lo público, todo lo que uno hace que tiene consecuencias respecto a los derechos de los otros. Fijémonos que dice derechos de los otros, no que afectan a nosotros. Yo puedo hacer algo que afecte mucho a personas que me quieran, o puedo hacer algo que moleste mucho a personas que piensen diferente que yo. Pero tengo derecho a hacerlo y el Estado lo debe garantizar. Cuando yo entro en lo que sería el derecho del otro, en la libertad del otro, en este momento sí que el Estado, con sus leyes, o la moral, con sus normas, debe frenar. Esto me parece que es meridianamente claro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, que desde el punto de vista de este liberalismo consecuente de Mill, es decir, consecuente en el sentido que es una defensa de los derechos individuales, que yo creo que pasaría, por ejemplo, hoy por defender claramente el derecho a la eutanasia, el derecho al suicidio, el derecho a la legalización de las drogas, y seguramente, digamos, también el derecho al aborto, que esto podría ser más cuestionable, porque algunos podrían decir que entran derechos subjetivos de un potencial ciudadano, cosa que yo particularmente no comparto, y creo que se debe plantear desde el punto de vista de los derechos individuales de la mujer. Pero en este sentido me parece que esta diferencia que establece Mill es muy interesante. Al mismo tiempo implica también una crítica a lo que sería el Estado paternalista, es decir, un Estado que debe administrar o que quiera administrar la vía, digamos, de los ciudadanos. En este sentido, yo creo que podemos considerar que Mill anticipa una crítica a lo que Foucault más tarde definirá como la biopolítica, y al mismo tiempo este liberalismo de Mill, por supuesto, no tiene nada que ver con lo que hoy se llama neoliberalismo. Es un liberalismo republicano en el sentido que Mill considera que es importante la participación de los ciudadanos en la vida pública, y también un liberalismo social, porque no es un liberalismo basado únicamente, digamos, en la competencia, sino que Mill considera que debe haber una intervención del Estado, muchas veces para garantizar derechos sociales. Y si Mill, por supuesto que defiende la economía de mercado como el mejor sistema económico, yo creo que tampoco cuestionarían que
determinadas o determinados ámbitos el Estado deba regular esta economía.